Hola, hoy vamos a trabajar con el contenido Condiciones de vida de la población. Para esto vamos a comenzar viendo qué entendemos por una desigualdad social y vamos a decir que existe cuando una parte de la población no cuenta con las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Estas desigualdades se traducen en desigualdades de oportunidades que se pueden referir tanto al ingreso percibido como al acceso de la vivienda, la educación o salud, entre otros factores o bienes. En relación a la desigualdad social, existen diferentes posturas sobre este tema. Son abordadas por diferentes corrientes teóricas. Dentro de las ciencias sociales tenemos a la postura liberal, que se enfrenta a la postura crítica. Esta última en geografía se llama crítica radical. La postura liberal está asociada al capitalismo. Para ellos, el capitalismo nos ha dado a la sociedad mayores igualdades, porque en su momento participó de la abolición de la esclavitud y en la Declaración de los Derechos del Hombre. Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. Eso se traduce para la corriente liberal en libertad. Para ellos, las desigualdades que existen entre las personas son naturales y dependen de las aptitudes de cada uno. Para ellos también, el mercado debería regular y organizar la sociedad. En relación a este tema, la postura crítica postula que las desigualdades no son naturales, sino que son el resultado de un proceso histórico que lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque esta postura nos dice que sostiene que el Estado en realidad es un invento del capitalismo que ha servido durante muchos años para perpetuar ciertos lugares dentro de la sociedad. Es decir, que las clases dominantes sigan siendo dominantes y las clases dominadas sigan siendo dominadas. Para esta postura, el capitalismo no nos coloca en igualdad de condiciones, sino que ya nos entrega condiciones muy dispares. Y para ellos, la única forma de poder eliminar la desigualdad social y poder provocar un igualitarismo sería eliminando la propiedad privada. Y vamos a decir que se considera pobre a quienes sufren de carencias de productos o servicios esenciales. Hay distintas maneras de medir esta pobreza. Unas es de forma directa, otras de formas indirectas. Y nosotros nos vamos a concentrar en este momento en la forma indirecta. Se llama indirecta porque la primera de las modalidades que vamos a ver se realiza una consulta y una medición sobre un sector de la sociedad. Si ustedes observan en la pantalla tenemos el número 31. Son 31 aglomerados urbanos sobre los cuales se recoge información para analizar la situación de pobreza. Dentro de esos 31 aglomerados urbanos, a una porción de la población se la selecciona. La información que se obtiene dentro de ese grupo seleccionado en 31 centros urbanos se hacen extensivos a toda la población argentina. Por eso decimos que se hace de manera indirecta. Antes de seguir, vamos a aclarar algo. En este tema, dentro de geografía, cuando hablamos de hogar o de familia, hacemos referencia a un grupo de personas independientemente de la composición que tiene ese grupo de personas e independientemente de los lazos que los unen, pero todos comparten que viven bajo un mismo techo. A ellos les llamamos hogar o familia. En este análisis de la pobreza y en esta forma de medir la pobreza que es de una manera indirecta, nos encontramos con la metodología de canasta básica de alimentos y canasta básica total. La canasta básica de alimentos se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia. En nuestro país existen 6 canastas básicas de alimentos dependiendo de la zona en la cual se encuentra la persona, ya que INDEC divide el país en 6 regiones diferentes. La canasta básica de alimentos nos permite saber si una persona satisface el umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. En el caso de hacerlo, la persona es pobre pero no es indigente.
en el caso de no poder satisfacer la canasta básica de alimentos, una persona es indigente. Por otro lado, existe la canasta básica total. Esta se calcula del siguiente modo: se toma la canasta básica de alimentos y se suman bienes y servicios no alimentarios como la salud, la educación, el transporte y la vestimenta. Si una persona satisface la canasta básica total, es considerada no pobre. Si una persona no satisface la canasta básica total, es considerada pobre, es decir, que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En esta placa vemos una síntesis. Nos va a decir que si un hogar o una persona, porque una sola persona también puede ser considerada un hogar, satisface la canasta básica total, se encuentra por encima de la línea de pobreza y es considerada no pobre. Si no logra satisfacer la canasta básica total, se encuentra por debajo de la línea de pobreza y es considerada pobre, pero no indigente. Del mismo modo, satisface o se espera que esté satisfaciendo la canasta básica de alimentos. Entonces se encuentra por sobre la línea de indigencia. Y si no lograra satisfacer la canasta básica de alimentos, esa persona se encontraría por debajo de esta línea y sería considerada indigente.